resurrección de Cristo, la que nos distingue de las sectas proclamadas a sí mismas como cristianas, ya que la resurrección de Cristo es el clímax, la acrópolis de la obra de la redención. Pero me gustaría que reflexionemos a partir de un pasaje importante en el libro de los Hechos capítulo 2, del verso 22 al 39. Este capítulo es importante en un sentido. Hechos capítulo 2 es la primer predicación en la historia del cristianismo. Digo la primer predicación en la historia del cristianismo, exceptuando las predicaciones de Jesús de Nazaret. Pero esta es la primera predicación dada por alguien que no fue Jesús. Y es una predicación dada por un hombre que venía del vulgo, sin letras, conocido como el apóstol Pedro. Y yo sí quiero que noten en la lectura el énfasis que pone Pedro en la cuestión de la resurrección. Creo que el cristianismo de nuestros días, cuando predica el evangelio en las calles, de manera individual o desde los púlpitos, hace más énfasis en la crucifixión y no tanto en la resurrección. Sin embargo, parece que en la era apostólica la cuestión estaba al revés. El énfasis sí recaía sobre la crucifixión, pero se amplificaba más todavía sobre la cuestión de la resurrección de entre los muertos. De hecho, basta con analizar las predicaciones de Pedro y Pablo en Hechos para notar el gran énfasis que se le coloca a la resurrección. Escuchemos el capítulo 2, versículo 22, que es donde inicia la predicación de Pedro en lo relacionado al mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí viene el exhorto de la predicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Eso se puede traducir como una flecha atravesó su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este sermón, que refleja la intención de exaltar la resurrección de Cristo, es un sermón que nos va a ayudar a responder a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué resucitó Jesús de Nazaret? Primero dejamos en claro que lo que vivió Jesús no fue causa de la suerte, el karma, los astros. Lo que él experimentó en este mundo como hombre estaba profetizado y estaba planeado desde la eternidad. Pero ¿por qué resucitó Jesús de Nazaret? ¿Qué acaso no bastó con su muerte en la cruz, que fue una muerte por el perdón de nuestros pecados? ¿Tenía necesariamente que resucitar de entre los muertos? Y la respuesta es que sí. Pero aquí encontramos al menos tres causas importantes. La primera, número 1, Él resucitó porque a causa de su justicia era imposible que la muerte lo pudiera retener. Repito, ¿por qué resucitó? Porque a causa de su justicia, es decir, de su naturaleza perfecta e inmaculada, por la cual nunca pecó y ganó una justicia que sobrepasa cualquier otro tipo de justicia, puesto que Él nunca pecó y fue justo, la muerte no le pudo retener. Quiero que examinemos primero el verso 22. Pregunto, ¿Jesús es Dios o no es Dios? La Biblia deja muy en claro que Él declaró: yo y el Padre, uno somos. Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. La Biblia deja muy en claro que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el único que comparte en igualdad de naturaleza la misma gloria y divinidad con el Padre. Sin embargo, la otra pregunta que realizo es la siguiente: ¿cuando vino a este mundo, Él seguía siendo Dios? ¿Sí o no? Sí, seguía siendo Dios, porque Él mismo dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, ¿por qué? Porque lo soy. Recibió adoración, lo adoraron desde su nacimiento hasta su muerte, y eso manifiesta, juntamente con las declaraciones, que cuando vino a este mundo no se despojó de su divinidad. Él seguía siendo Dios. Pero otra pregunta a reflexionar es: mientras Él estuvo en este mundo, ¿usó su divinidad? ¿Usó sus facultades divinas? ¿O cómo explicamos la resurrección de Lázaro? ¿Cómo explicamos que calmó la tempestad? ¿Cómo explicamos que levantó a un paralítico, limpió a un leproso? ¿Qué acaso usó su divinidad? Pues yo quiero que hoy reflexionemos sobre una verdad que se ha perdido. El Hijo de Dios era Dios en este mundo, pero como dice Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pregunto, ¿Él podía convertir las piedras en pan, sí o no? Pero eso era lo que quería ¿quién? Satanás. En otras palabras, si tú eres divino, si tú eres Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Él llamar una legión de ángeles para luchar en contra de los judíos y los romanos? Claro que sí. Pero pregunto, ¿en qué consistía la obra de redención? En que en las condiciones de un hombre, Dios nos iba a salvar. Que en las limitantes del primer Adán, el segundo Adán iba a salvarnos. Pero vamos, ¿cómo explicamos el asunto de los prodigios, señales, maravillas? Versículo 22 dice:
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿cómo dice después? Varón aprobado por Dios. ¿Qué es lo que Dios aprobó? ¿Su divinidad o su humanidad? Un varón aprobado por Dios. Él como hombre pasó la prueba. Él como hombre está aprobado por Dios. Evidencia de ello, dice el texto, entre vosotros todos juntos con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Los milagros, maravillas y prodigios, ¿quién los hizo? Dios el Padre, en el poder del Espíritu Santo, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Pero Él mismo dijo, las obras que hago yo, no las hago yo, sino que el Padre me las ha entregado, me las dio. Es decir, hermanos, que Jesús de Nazaret, así como Moisés, así como cualquier profeta, hizo las maravillas que hizo por medio de la fe, por el poder del Espíritu Santo y por gracia divina. Cuando Él calmó la tempestad, la conclusión de los discípulos no fue, este es Dios. La conclusión fue, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la respuesta de Cristo no fue, bueno, es que yo soy Dios. ¿Cuál fue su respuesta? Hombres de poca fe. Por implicación, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, harían esto y mucho más. ¿Y qué hay del momento cuando resucitó a Lázaro? ¿No usó su divinidad? Él dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. O sea, la resurrección de Lázaro sigue estando en el mismo concepto de Dios obrando por medio del hombre Jesús. ¿Y cómo explicamos que Él sabía cosas secretas de los hombres? Ahí sí, usó su divinidad, aún diremos no. Nunca usó su divinidad en su estado humillante de hombre. Lo mismo podríamos decir de Pedro. ¿Cómo supo que Ananías y Zafira, ¿se acuerdan?, pecaron en contra de Dios? ¿Era Pedro Dios? No, Dios se lo reveló. Así que tengamos muy en claro, Cristo vino al mundo, era verdadero Dios, pero nunca usó ni un gramo de su divinidad. Él es el hombre perfecto por excelencia, al hombre que Dios siempre escucha, el arquetipo y el modelo a seguir, el hombre por el cual se harán todos los prodigios, maravillas y milagros, porque es un ser inmaculado, porque es un hombre justo, que no solamente cumplió la justicia de la ley, sino que en su propia justicia rebasó por mucho la justicia de la ley. Él es justo y a causa de que es un varón justo y aprobado por Dios, la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si usted muere, o yo muero, sin Cristo, nosotros vamos a quedar bajo el poder de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos muriendo en nuestros propios pecados. Pero aunque Él cargó por nuestros pecados, Él no pudo quedar en el poder de la muerte porque Él nunca pecó. Así que el verso 23 también nos dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, Herodes, Poncio Pilato, los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, todos juntos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque es justo y a causa de su justicia era imposible que la muerte lo pudiera retener. ¿Se entiende la idea? Él no pudo quedar en el poder de la muerte a causa de su justicia. Esa es la primera razón que da el apóstol Pedro en este sermón magistral de la resurrección. La segunda cosa que Pedro enfatiza sobre el porqué de la resurrección, punto número 2, tiene que ver con el hecho de que Él resucitó porque Dios lo predijo en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras en el contexto de la era apostólica, no solamente le venga a la mente a usted el Nuevo Testamento. Realmente la Biblia de los primeros cristianos no fue el Nuevo Testamento, sino la ley de Moisés, los salmos y los profetas.
Los cristianos de la era apostólica, sin duda alguna, dominaban mucho las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto. Usted y yo dominamos más el Nuevo Testamento porque es más digerible, más fácil de entender, pero haríamos bien en comprender un poco más el Antiguo Testamento. Bien, pues Pedro les dice que Cristo ha resucitado no solamente porque nunca pecó y es justo, sino también porque las Sagradas Escrituras profetizaron la resurrección del Cristo. Noten lo que dice el verso 25. Pedro dice, Él resucitó porque David dice de Él. ¿Quién fue David? El rey David. ¿Y qué escribió David? Muchos salmos. No escribió todos, pero escribió muchos salmos. Y los salmos, según el mismo Cristo, tienen referencias directas a Él. Salmo 2, Salmo 22, Salmo 16, Salmo 69, Salmo 110, y así tenemos una gran variedad de salmos que no solamente hablan de la experiencia del rey David, sino de las glorias y la humillación que iba a experimentar el Hijo de Dios. Oh insensatos y tardos de corazón, le dijo Cristo a sus discípulos en la resurrección. ¿No era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? Veamos la primera profecía del verso 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De manera muy especial la profecía se enfoca en ese verso, en el verso 27. No se les olvide, ¿cómo dice? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Interpretación de Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, no solo rey, sino también profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había dicho unos 1000 años atrás, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo desde antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Se dan cuenta que de la profecía que citamos, el extracto que toma Pedro, ¿cuál es? No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos expresiones que quiero explicar. Primero, cuando dice el texto, no dejarás mi alma, para nosotros tal vez por la influencia europea, griega, por el arte del barroco, el renacimiento, y sobre todo por la filosofía de los griegos, pensamos que el alma es una parte espiritual en el ser humano. Tal vez si no lo imaginamos, a veces pensamos que es como un espectro flotante que habita en nosotros. Pero yo quiero decirles que en el pensamiento hebreo, el ser humano no está compuesto por partes. El ser humano no es ni una dicotomía, ni una tricotomía. El ser humano, según el texto hebreo, es un alma viviente. Es decir, cuando Isaías o los profetas dicen, el alma que pecare, esa morirá, ¿a qué se refiere? A la persona en su totalidad. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Almas. Cuando decimos vamos a salvar almas, no nos referimos a una parte espiritual del ser humano, nos referimos al ser humano en su totalidad. De manera que cuando el texto dice no dejarás mi alma, se refiere al ser en su totalidad. De hecho, la Biblia, aunque muchas veces manifiesta seccionar al ser en partes, realmente no lo está seccionando. Es una figura hebrea, es una figura de acumulación para enfatizar la totalidad del ser. Por ejemplo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor con tu corazón, ¿qué más? Alma
mente y por ahí dice fuerzas. ¿Tenemos 4 partes? ¿O las 4 expresiones están enfatizando lo que somos? Eso. El ser humano no está dividido, es una unidad indivisible. En el momento en el que usted se divida, deja de ser humano, deja de existir en este plano terrenal. Pero vean lo que dice después en el verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Vamos. En la mañana explicábamos que el texto usa una palabra hebrea que es la palabra Seol. Y Seol, que es una palabra en el pensamiento hebreo, aunque suena como un lugar, ¿qué explicábamos en la mañana? No es un lugar. El Seol suena como un lugar, pero en el pensamiento hebreo es un estado de existencia. Cuando Jacob dijo, no dejen que mis canas desciendan al Seol, o cuando Proverbios dice de la mujer ramera, advirtiéndonos, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Lo que se entiende en el pensamiento hebreo por Seol tiene que ver con el poder de la muerte. El Seol no es un lugar, es un estado de existencia al cual van todos los hombres, justos e injustos, estar bajo el poder de la muerte. Sin embargo, cuando escriben el texto griego, Hechos, por ejemplo, de seguro que Lucas buscó un equivalente para Seol y no lo encontró en griego, porque no existe un equivalente para Seol, porque el lenguaje hebreo es tan rico que no tiene equivalentes muchas veces en otros idiomas. Así que encontró un equivalente en griego que es Hades, pero nada tiene que ver con el pensamiento de Seol. Sin embargo, Lucas lo adapta, porque el Hades en el pensamiento griego sí era una región de muertos. Es lo que más se parece. Pero cuando el texto dice, no dejarás mi alma en el Hades, lo que está diciendo es que Cristo no fue dejado en el poder de la muerte. Si ven el verso 24, ahí lo explica con claridad, todos juntos. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Saquemos de nuestra mente la idea de que el Seol es el infierno, de que el Seol o el Hades es el infierno. No existe ningún texto, ni siquiera el de Lucas 16, donde el Hades se use como un contexto de infierno. Hay un credo antiguo, pero no es inspirado por Dios, ni lo escribieron los apóstoles, que dice que Cristo descendió a los infiernos. Y existen personas respetables que creen que eso pasó, que mientras Cristo estuvo sepultado, su alma, esa parte espiritual, bajó al infierno para predicarle a los demonios. Realmente no tiene nada que ver con la interpretación bíblica, es una distorsión, porque el texto nunca apunta a ello. Hades significa el poder de la muerte. Pero el texto sigue diciendo en el verso 27, la parte final, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo explicábamos también en la mañana. ¿Por qué Cristo resucitó al tercer día? Porque su carne no vio corrupción. Decíamos que sí hubo un hombre que murió y resucitó y estuvo como 4 días. ¿Quién fue? Y ese sí apestaba, ¿se acuerdan? Ya estaba entrando en un estado de putrefacción. Incluso su hermana le dijo al Señor, Señor, ya apesta, ¿para qué quieres ir a la tumba? Pero el Señor no vio corrupción ni siquiera en su propia carne. Sigamos leyendo, por favor, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Viene otra profecía. Porque David no subió a los cielos, ¿estamos de acuerdo? Pero él mismo dijo Elohim a mi Adonai, que son 2 títulos para hablar de Dios. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cuántos señores hay en el texto? Vemos que hay 2. Y sin embargo sabemos que hay un solo Dios. El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué resucitó Jesús de Nazaret? Número 1 dijimos, a causa de su justicia. La muerte no lo pudo retener. Punto número 2, porque Dios lo predijo en las Santas Escrituras. Si usted piensa que estamos aquí el grupo de hermanos porque nos gusta tener un club social domingo a domingo, o porque nos sentimos muy bien al venir al culto y cargamos la pila, o porque no tenemos más amigos, está usted muy equivocado. No venimos aquí nada más por eso. De hecho, si fuera esa la razón, yo no vendría y me quedaría en mi casa, mucho más si está frío el clima, ¿no?
La razón por la cual venimos es porque sabemos y hemos meditado y examinado e investigado que todo lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento se han cumplido en una persona, no solamente con la muerte de Cristo, sino también con su resurrección. De otra manera, como dijimos en la mañana, estaríamos perdiendo el tiempo, nuestra fe sería vana, la predicación también, y somos los más dignos de lástima si es que Cristo no es el Mesías y no resucitó. Sin embargo, tenemos profecías como estas dos que fueron escritas al menos unos 1000 años antes de Cristo, en tiempos del rey David. Y quiero que vean el verso 36, lo cual nos va a llevar al tercer punto y al final de nuestro sermón. Cristo no solamente resucitó, sino que resucitó exaltado. Decíamos en la mañana, resucitó con un cuerpo humano, ¿sí o no? De carne y hueso, comió, lo tocaron, lo vieron, lo miraron, seguía siendo humano. Pero su cuerpo era un cuerpo exaltado, glorioso. ¿Por qué? Ya no era vulnerable a la muerte, a la enfermedad, a las necesidades. Era un cuerpo sin limitantes físicas. Ahora, noten el verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, lo más importante es lo que viene. ¿Dios le qué? ¿Le ha hecho Señor? ¿Cómo está eso de que Dios le hizo Señor y Cristo? ¿Que no era ya Señor y Cristo? A ver, pregunto, ¿era ya Señor y Cristo desde antes o no? ¿Sí o no? Estando en la cena lavándole los pies a los apóstoles, ¿qué les dijo? Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien, ¿por qué? Lo sois. Entonces, ¿era o no era? Entonces la pregunta, ¿cuál es? Porque el texto dice que en la resurrección Dios le hizo Señor y Cristo. Pasa lo mismo con Filipenses, que dice que después de su muerte, por razón de su obra, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio en la resurrección un nombre que es sobre todo nombre, lo acabamos de cantar. Pregunto, ¿no ya se llamaba Jesús desde que nació? Entonces, ¿por qué dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre? Estas dos preguntas tienen que ver con la exaltación. Que Cristo fue exaltado en su naturaleza humana. Que Cristo ha exaltado al hombre en una condición nunca antes experimentada por ningún otro ser humano. Cristo no fue exaltado en su divinidad. ¿Por qué razón? ¿La divinidad puede mejorar? ¿La divinidad puede empeorar? Es decir, ¿Dios se puede perfeccionar más? No, porque ¿qué es lo que hace que Dios sea Dios? Su infinita perfección. Que Dios es un ser inmutable, no puede cambiar. Pero si el texto dice que Dios a Cristo lo hizo Señor, eso está indicando que en su condición humana, Dios transformó su condición en una condición gloriosa, exaltada, nunca antes experimentada por ningún hombre. Quiero que vean, por favor, algunos textos. Punto número 3. ¿Por qué resucitó Cristo? Y el punto número 3 es el punto final de nuestra reflexión. Porque el hombre necesitaba ¿una qué? Una esperanza por la cual fuera exaltada su naturaleza actual. ¿Cuántos aquí tienen achaques? Levanten la mano, a ver. Nada más algunos. ¿Cuántos aquí ya dicen, híjole, recuerdo cuando estaba joven, mi cuerpo no me dolía, no me cansaba, no me dormía en el servicio, tenía una vitalidad? Y ya tal vez usted dirá en este momento, creo que ningún tratamiento, ninguna operación, ninguna crema, nada me va a regresar a aquellos años. Lo único que tengo como esperanza, ¿qué es? La resurrección de los muertos, ¿o no? Seamos realistas. Hay que ser realistas, la única esperanza que tenemos ya para nuestra humillación actual es la resurrección de los muertos. No solamente porque ya no tendremos la presencia del pecado, sino porque nuestro cuerpo seguirá siendo de carne y hueso, pero no se dolerá, no va a enfermar y no vamos nunca más a morir. Ahora quiero que vean, por favor, en este punto 3, que Cristo resucitó para darnos una esperanza. Saquemos de nuestra mente la idea de que seremos gasparines o espectros flotantes en el cielo, acostados en una nube blanca con un arpa.
porque esa no es la idea cristiana o bíblica sobre la resurrección. ¿Cómo seremos allá? Como Cristo fue en su resurrección. Seremos humanos de carne y hueso. A veces me preguntan los hermanos, ¿y nos vamos a conocer? A ver, hermanos, díganme, ¿nos vamos a conocer o no? Pues claro que sí. ¿Vamos a poder comer? Cristo dijo que sí. ¿Nos vamos a poder saludar y tocar? Claro que sí, pero no habrá limitantes, ni pensamientos o sentimientos negativos como en esta condición. Ahora, quiero que vean conmigo, por favor, la grandeza de esta nueva naturaleza en Cristo. Siguió siendo humano en la resurrección, pero elevó la naturaleza del hombre a una condición nunca antes experimentada. Antes de leer los textos, noten esta comparación. Cuando nació Cristo, Él nació en la misma condición que Adán, ¿sí o no? Por ejemplo, los dos eran verdaderos hombres, ¿sí o no? Los dos tenían necesidades humanas, ¿sí o no? Y los dos llegaron al mundo sin pecado, ¿sí o no? Por eso se le llama a Cristo el segundo Adán. ¿Cuál fue la única diferencia? Una, que el primer Adán nació en un mundo maravilloso, ¿verdad? En un huerto paradisiaco, precioso. ¿Y el segundo Adán, en dónde nació? En un pesebre, en un mundo hostil, agresivo, perverso. Ya desde chiquito lo querían matar, ¿se acuerdan? Pero la otra diferencia, ¿saben cuál fue? Que Cristo como hombre se mantuvo sin pecar y siendo perfeccionado. Y el otro Adán falló y le entregó toda potestad al enemigo. Sin embargo, cuando Cristo resucita, no regresa al estado original con el cual llegó a este mundo, sino que su naturaleza humana es exaltada a una condición nunca antes experimentada. Vean conmigo Hebreos, capítulo 2. Y tal vez aquí tenemos hermanos que acostumbran memorizar salmos. ¿Alguien se sabe el Salmo 8? ¿No? Ahorita lo vamos a examinar de todas formas. Hebreos capítulo 2, por favor. Versículo 5. No sé si recuerden que cuando Cristo resucitó, no solamente Dios le dio la potestad que perdió el primer Adán. La potestad que perdió el primer Adán, ¿quién la tomó? ¿Recuerdan? El enemigo. Adán perdió la potestad por completo. El mundo quedó bajo el maligno. Pero el segundo Adán, que es el Señor, no solamente recuperó esa potestad. La potestad que recibió Cristo rebasó a la potestad de Adán. ¿Cómo dijo el Señor? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Maravilloso, interesante que Dios le dio la potestad a un hombre, Jesús de Nazaret. Y dice el verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. A ver, hermanos, ¿a quién le dio Dios la potestad de la eternidad y el cielo? ¿A un ángel o a un hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Jesús de Nazaret. No se lo dio a los ángeles. Y ahora quiero preguntar, ¿son los ángeles superiores que nosotros en poder y gloria o no? ¿Ellos tienen limitantes físicas? No. Ellos son seres que están muy por encima de lo que somos nosotros los hombres. Y lo interesante del amor de Dios es que a una criatura tan baja y tan débil como el hombre, Dios no solamente lo hizo a su imagen y semejanza, sino que en Jesús le exaltó y le dio toda potestad, para que nosotros reinemos con Él y tengamos la potestad con Cristo. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿A veces no se ha puesto a reflexionar usted en su gran bajeza, en su debilidad, en su finitud, en sus limitantes? Bueno, el salmista también llegó a la reflexión de ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿O qué es el hijo del hombre para que Dios le visite? ¿Qué dice el texto 7? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y aún así el amor de Dios es tan grande que el texto dice, le coronaste de gloria y de honra. ¿Saben qué significa eso?
de que Dios coronó al hombre de honra y gloria? En el contexto del Salmo es muy interesante, porque eso significa que a pesar de que es una criatura inferior a los ángeles, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios nos coronó de honra y de gloria. De seguro que en el ámbito de Satanás y los demonios se produjo un escándalo. ¿Cómo es posible que Dios en esta criatura plasme su imagen y semejanza? Y sobre todo el verso 7 dice: le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Eso nos debe recordar el Génesis 1. 8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Recuerden, Cristo ya está reinando, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero vemos aquel, verso 9, todos juntos, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa? Que Dios a su Hijo lo hizo hombre. Dice el texto: a Jesús, coronado de gloria y de honra, hecho imagen y semejanza de Dios, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora entenderán por qué citamos este texto una vez que leamos Hebreos 1, versículo 4. Se dice de Jesús en Hebreos 1:4 que cuando Él resucitó, Hebreos 1:4 dice lo mismo que Hechos. ¿Qué dice? Hecho tanto superior a los ángeles. Noten eso. En su condición humana, ¿Cristo era inferior a los ángeles, sí o no? Sí, en su condición humana lo era, inferior a los ángeles. Pero cuando Él resucitó, ¿qué dice el texto? Fue hecho superior a los ángeles. En nuestra condición actual, somos inferiores a los ángeles, pero cuando resucitemos, seguiremos siendo humanos, pero con una condición exaltada, nunca antes experimentada. Por eso Pablo dirá: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, no dimensionamos ni siquiera un poquito la grandeza de lo que vamos a experimentar en la resurrección de los muertos. Esta vida se va a pasar muy rápido, la apariencia de este mundo se pasa. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, tiene poquito, ya tengo casi 30, y dentro de poco voy a tener 50, y dentro de poquito algunos de ustedes ya no van a estar aquí, pero tenemos una esperanza muy grande que es la resurrección. Algunos hermanos no querrán escuchar eso, pero hay que ser muy realistas. Muchos de ustedes ya están muy grandes, otros están muy enfermos, otros estamos jóvenes y hemos tenido achaques que nos van a llevar a la muerte muy rápido. En el penal somos muy realistas con los hermanos. Algunos tienen sentencia de 70 años y no les podemos decir: Dios me dijo que te va a sacar. Si Dios quiere puede pasar, pero siendo realistas, probablemente toda tu vida en este mundo vas a estar encerrado. Pero tenemos una esperanza, que vamos a resucitar de entre los muertos. Y esta vida solamente es un lapso pequeño. El ladrón en la cruz, ¿se acuerdan de él? ¿Cuál fue la petición? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Había un hermano en el penal que tenía una sentencia muy grande, y cuando predicamos sobre ese pasaje, recuerdo que en su libreta, que le regalamos por cierto, y gracias a los hermanos que aportaron para las libretas, él anotó el texto y puso en letra grande: Señor Jesús, acuérdate de mí en el día de la resurrección. Imagínense el impacto de ese hombre que le dieron 70 y tantos años y apenas tiene unos 35. Su única esperanza es la resurrección de entre los muertos. Jesús dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, ni siquiera los apóstoles, yo mismo, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y saben cuál es el camino? Uno dijo: no sabemos cuál es el camino. Pues Cristo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Inciso A, estamos terminando. Esta es una esperanza que inicia con la resurrección
de Cristo. Repito, una esperanza que inicia con la resurrección de Cristo. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. También 1 Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primer fruto de los que durmieron es hecho. Porque así como la muerte entró en el mundo por un hombre, así también la resurrección de los muertos por otro hombre, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Una esperanza que inicia con la resurrección de Cristo Jesús. Tal vez algunos lo entienden más porque han estado al borde de la muerte. Yo recuerdo que me la pasé predicando los primeros rudimentos hace un año y pico, y hubo un rudimento que se llama la resurrección de los muertos. ¿Quién lo tomó? ¿Se acuerda? Y recuerdo que estuve predicando y predicando sobre eso, y cuando me metieron hace un año al hospital y estaba a punto de parar o frenar mi corazón, se acercó una enfermera y me dijo, ¿usted toma drogas? Le digo, no. Ok, es que le vamos a inyectar una droga muy fuerte, ¿no? En ese momento recuerdo que sentí muy bonito, yo creo que por eso la gente se droga mucho, y me dormí inmediatamente. Pero alcancé a ver cómo estaban alistando unas planchas, ¿las conocen? Parece ser que estaba a punto de darme ya un paro respiratorio, y en ese momento recuerdo solamente, Señor, ayúdame a confiar en lo que he predicado sobre la resurrección de los muertos. Y debemos tener muy en claro, hermanos, que esa es nuestra única esperanza. Esto no es un club social. Esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y hoy les decimos, podrás estar muy joven, muy fuerte, con mucho dinero, pero te vas a ir un día. Y si no estás en Cristo, en tus pecados vas a morir. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero Dios es amor. Y Cristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Inciso B. Una esperanza garantizada por la presencia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Hechos 2 concluye diciendo en el versículo 36. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía, hermanos? Verso 38, perdón, de que nosotros vamos a resucitar. No solamente que Cristo resucitó, sino que por la fe en su nombre, y cuando confesamos esa fe en el bautismo, que de hecho el bautismo simplemente es una confesión de nuestra fe, por la fe en Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la garantía del Espíritu Santo en nuestro corazón. Una esperanza que nos garantiza la presencia del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Si alguien me pregunta a dónde voy a ir si muero, yo con toda certeza diré al cielo con Cristo. Y no hay ningún problema en ello. Estoy completamente seguro. Alguien dirá, es que usted es un predicador. Usted se la pasa estudiando la Escritura y compartiendo. Pues no es por eso. Es porque Cristo murió y resucitó. Y aunque usted sea un vil criminal, si usted cree en el Hijo de Dios, usted también puede tener el perdón de sus pecados, porque por gracia somos salvos, no por nuestras obras. Y terminamos, inciso C. Una esperanza que se recibe por el arrepentimiento y la fe en el nombre de Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Que usted cambie su forma de ver a Dios, su percepción sobre usted mismo y sobre la vida. El arrepentimiento, como lo hemos estudiado en el discipulado, ¿qué es? Un cambio de mente, una renovación mental, donde usted ya se deja de percibir como el Dios del universo y la persona más importante de este mundo, y considera que hay alguien más valioso que es Dios, alguien que le ama a pesar de su pecado. Y la fe en Jesucristo como el medio por el cual nos podemos apropiar de la salvación. Miren, la salvación Dios ya la regaló, ¿sí o no? El perdón ya está comprado. Usted no se lo puede ganar. Dios simplemente dice que crea en Él. Creer en Dios es simplemente decirle sí a Dios. ¿Qué es la fe en Dios? ¿Qué es la fe en Cristo? Decirle sí a Dios a lo que Él ya hizo por nosotros. Y termino diciendo que si usted perdió un amigo, hijo, hija,
padre, madre, tío, primo, quien sea, abuelito, abuelita, usted tiene la garantía de que si ellos creyeron en Cristo y usted también cree en Él, usted los va a volver a ver. Por eso nos urge muchísimo compartir el mensaje a toda criatura. Yo espero que el mensaje de hoy sea de mucha reflexión, meditación y de bendición para ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a dar paso a la cena del Señor que nos toca el día de hoy. Padre, gracias por tu hermosa y sagrada palabra. Bendice lo que hemos escuchado hoy. Tú toca el corazón de aquellas personas que hoy han escuchado tu mensaje. Gracias por los que nos visitan por primera vez. Te rogamos, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, que tu palabra no vuelva vacía y que todos los que están en este local se lleven el regalo de tu Santo Espíritu, el perdón de sus pecados. Que si hoy alguien entendió tu palabra, en un acto de fe, acepte el regalo que Cristo ya compró para nosotros, que es la vida eterna. Gracias, Dios, te damos por el tiempo de exposición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.